de ese cuerpo del orden. Y esto nos da pie a un tema que teníamos pendiente hace rato. ¿Somos racistas los hispanos? O más específicamente, ¿somos racistas los cubanos? Unos consideran que no, que para nada. Y otros opinan que sí, que somos racistas. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados de esta noche para poner las cosas en blanco y negro aquí en El Espejo. Bueno, muy bien, el tema difícil, repetimos, por aclamación popular y además por el tema de hoy, a los invitados ayer, César Menéndez, periodista y analista político, muchísimas gracias por estar acá. Encantado Andrés por invitarnos nuevamente. Mucho gusto. Que siempre protesta porque lo pongo a la derecha, o sea, a la izquierda, a ver qué pasa, ¿no? Porque... A limpiarme un poquito. Y Jorge Morejón, periodista, que además estudiaste con César Trabajamos juntos. Ah, trabajaron, ¿no? A ver, sé que había estudiado. Lo primero obligatorio es el comentario que hizo este periodista de Univisión. ¿Te parece, bueno, el comentario es impropio, pero está bien que lo despidieran, sí o no? ¿Cómo? Yo creo que sí, o sea, a mí no me gusta, yo creo que el racismo debe ser castigado como todo exceso en contra de cualquier grupo social en un país. Yo creo que sí, que la medida ha sido buena. Yo creo que debe ser ejemplarizante, ya que estamos tratando de equiparar a todos los grupos sociales del país. Y entonces yo creo que sí, que estuvo bien la medida. No la voy a evaluar si fue dura o leve, pero yo creo que ahora, es justa. Qué casualidad. Mínimamente justa. Ayer cuando terminamos el programa empezamos a discutir del tema de si éramos o no racistas los cubanos y dijimos, vamos a hacer un programa. No podíamos imaginarnos que tan pronto como al día siguiente íbamos a tener un conflicto de esta naturaleza, lo que nos da la medida de que el problema está ahí, ¿no? Yo pienso que Univisión es una empresa privada y puede tener las reglas que quiera, tiene una línea editorial y quien la infrange, sea justo o no, está votado y es prerrogativa del propietario. Ahora, me gustaría muchísimo que en este país se castigara con la misma severidad a quien es racista con los de derecha o con los de izquierda. ¿Tú te acuerdas las caricaturas de Condoleezza Rice y Colin Powell, que prácticamente eran monitos? Ahí a nadie lo votaron. Ahora, porque eran republicanos. Porque eran republicanos. Ahora, como fue la primera dama, que hay que decir que es bella, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que este payaso se haya puesto hasta el problema de los simios porque me lo siento en la piel. Esta broma de niño la sufrí mucho y no la tolero, no la soporto. Ahora, de ahí a decir que Michelle Obama es preciosa no es otra cosa que otra manifestación de racismo, porque lo dicen las personas que para ellos ella es todo lo linda que una negra puede ser. Y tú y yo que venimos de Cuba sabemos que hay negras muy lindas. Entonces, también hay, de todas partes hay un poquito de tabú, hay un poquito de eufemismo. El tema es más complejo que un presentador. Pero bueno, es prerrogativa del canal televisivo, desearon votarlo. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ver, antes de pasar... Mira, una cosa en el tema este de Univisión, de Ronald Figueroa, yo creo que el comentario fue sacado de contexto. Él no se refirió, y ni soy amigo de Ronald Figueroa, en mi vida he intercambiado una palabra con él, no lo conozco, pasaba por los pasillos de Univisión cuando yo trabajaba ahí, no saludaba a nadie, o sea, no era una persona ni siquiera agradable. Ahora, él no se refirió a Michelle Obama, él estaba hablando de un diseñador que él mismo se maquilla y se caracteriza como diferentes personas, como Julia Roberts, como Michelle Obama. Y él se refería a que la caracterización... O sea, que esas fotos no eran de Michelle. No, que la caracterización que él hizo de Michelle Obama parecía un personaje del planeta de los simios. Eso vale la pena aclararlo. Él no se refirió a Michelle Obama. Ok. ¿Ok? Yo realmente he traído el tema porque nos pone... lo podemos aprovechar para discutir lo de que si somos o no racistas los cubanos, ¿no? Vamos a ver qué piensan los que están allá en la isla. Cada persona es un mundo y cada cual piensa como le dé la gana. Hay quien no soporta un negro y hay negros que no soportan a los blancos y hay blancos que no soportan a los negros. Hay racismo donde quiera, de color, de diferencias de clase, de todo tipo. Sí existe racismo. Ahora mismo estamos hablando aquí de racismo. Yo tengo... Sí existe racismo, compañera, no va a existir racismo. No existe racismo. ¿Qué racismo existe allí? Existe racismo. El mismo hemos hecho ahora que yo te diga, a veces estamos jugando, casi siempre echamos la culpa a los negros por una cosa o por otra, hasta en broma, ¿no es así? Usted no lo hace.
los cuentos nosotros no son casi todos de negro. Y a veces, no me diga que no existe así, sí lo hay. Hasta existe un grupo intelectual que está luchando por eso, que se publica en Mercedes Melo, muchacho que es ensayista, Urbano. No diga eso, compañero, existe. Lo que pasa es que uno puede pasar en la puerta de su casa no ver lo que existe, pero sí existe. Sí hay prejuicio y hay racismo. No es racismo que los blancos nos fajemos con los negros, pero usted era solapado del hipócrita que todos los jefes son blancos, todos los que trabajan en la televisión son blancos, todos los artistas son blancos. Y estoy de blanco hasta aquí. Aquí, en nuestro país, no. Los mismos negros son los que se rasean. Aquí, porque sí, porque entre ellos mismos existe la envidia. Bueno, aquí, la pregunta directa, Jorge Morejón. Si tuvieras que solo dos respuestas sin matices, ¿sí o no? ¿Somos racistas los cubanos? No. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos. Porque aclaro que el señor de Univisión no es cubano, ¿no? No, Lo que estamos usándolo de pretexto para meterlo en nuestra discusión. Yo digo, esta es mi teoría, sí somos racistas porque el racismo, el respeto empieza en el lenguaje. Y el lenguaje que usamos los cubanos es totalmente racista. Bueno, pero lo que pasa es que tú me diste la opción de dos respuestas, sí o no. Bueno, porque vamos después a matizarlo, ¿no? Te pongo varios ejemplos. Los cubanos hacen una cosa que me parece horrorosa cuando se van a referir a un negro. Hacen esto. Me parece un gesto increíble, ¿no? Cuando estamos llenos de un vocabulario, cuando alguien hace algo mal, te dice, hizo una negrada. Cuando algo tiene mal gusto, eso es una negrada. Eso es una negrada, ¿no? Cuando alguien va a hablar de pelo lacio del blanco, dice que es pelo bueno. Cuando va a hablar de nuestras facciones, dice que son facciones finas. ¿Y por ahí? ¿Cuánto más? Cabo, a mí me gustaría hacer una diferenciación. A ver. El racismo como tal es bastante distinto de los prejuicios raciales. Disculpa, antes que tú sigas, no te he hecho la pregunta. ¿Somos racistas los cubanos o no somos racistas los cubanos? Sí. Lo que pasa es que no lo son... mismo? Yo creo que los cubanos no son racistas y creo que hay racismo en Cuba. Bueno, o sea, tienes que explicarla. Está más enredada tu opinión. Déjame hacerte la diferenciación. Una cosa es el racismo y otra cosa son los prejuicios raciales. El racismo es cuando cualquier grupo social viene separado del poder y la riqueza por una superestructura a nivel de la sociedad misma. Y le viene negado el acceso a los medios más importantes de producción, a la educación y al éxito. Eso es racismo como se hacía en Sudáfrica. Una cosa igualmente censurable, pero que entra dentro de los derechos humanos, es que el señor de la esquina quiera o no que su hija se case conmigo. Y eso en las cuatro paredes, en el confín de su morada, yo soy el primero que le defiendo ese derecho. Y esos son prejuicios raciales. O sea, tú defiendes el derecho del padre blanco a impedir que su hija se case con un negro. A impedir no, a estar de acuerdo o no y a manifestar con el máximo respeto su criterio. Porque pero una cosa es manifestar el criterio y otra cosa es empezar a maniobrar para impedir una relación. Bueno, no lo llevemos al borde. Lo que te quiero decir es que el padre que no está de acuerdo con la hija no es racismo, sino prejuicio racial. El racismo es una estructura. No podemos confundirnos. El pueblo cubano no es racista técnicamente, sino que está permeado de unos enormes y tenaces prejuicios raciales. No puede ser racista porque es que el pueblo cubano no tiene nada en su mano. Es una víctima más de un régimen. Es decir, pero en los tiempos donde Cuba era un país, entre comillas, libre, sí sobrevivió un racismo donde los negros fueron los principales protagonistas de la independencia de Cuba y por décadas le vino negado el acceso al poder y la riqueza. Eso sí era racismo, era estructural. Entonces, sí, pero fíjate, en la República Cubana, no ya después de la Revolución, en la República Cubana yo diría que el racismo como tal era más clasista que propiamente racial. Y te explico, existía el blanco rico discriminaba al negro, pero el blanco pobre podía convivir en perfecta armonía con el negro pobre. Incluso teníamos líderes de movimientos sociales que eran negros, que tenían muchos miembros blancos. Uno de ellos, el abuelo de César, Lázaro Peña, La Roca, o sea, unos cuantos. Lo mataron, ¿eh? ¿Ah? A Lázaro Peña. Ah, bueno, eso sí. A Jesús Menéndez. Sí. A Jesús Menéndez, que diga. A Jesús Menéndez, sí. Sí, pero bueno, pero no lo mataron por negro, lo mataron por diferencias políticas, por conflictos políticos, por lo que él representaba políticamente. Ahora,
En Cuba, en la República, hubo una masacre de negros. 3.000. También, ¿no? 3.000. Sí, 3.000. y minimizada con el nombre de la guerrita de los negros, ¿no? Sí. Antes de continuar, vamos a escuchar más opiniones dentro de Cuba. Y después, pues, Menéndez tiene que explicar un poquito el concepto que él expuso aquí. Obviamente, viviendo en un lugar donde siempre estamos hablando de que esto es de todo, que es igualdad para todos. Esto empezó a tener un choque, pero realmente empecé a ver de que, coño, no puede ser una casualidad, ¿entiendes? Voy bajando por el Prado de la Vía, me piden carnet, voy yendo hasta la mar, por el puente de la mar me piden carnet, estoy en La Habana, me piden carnet. Y aún me seguía preguntando que por qué. Hasta que empiezo a ver de que simplemente por ser negro aquí en Cuba era molestado más que cualquier otra persona. Bueno, ¿cómo era tu teoría? Bueno, mi teoría actual. Yo creo que en Cuba, en cualquier país que convivan dos razas, siempre va a haber un roce racial, ¿no? Y entonces ahí se puede dar el fenómeno de racismo. Pero como bien decía Andrés, yo creo que el racismo tiene que estar estructurado, el racismo tiene que estar institucionalizado. Racismo hubo en Estados Unidos. Hasta los años 60 el negro no podía ejercer el voto. Pero hablando un poco de la República, o sea, y de la guerra del 1912. Yo creo que en la República y en la guerra, o el primer gran brote racial que hubo en Cuba, que se vio en forma de enfrentamiento, fue la guerra de 1912, fue el resultado de una desesperación de los grupos raciales negros que quisieron en un momento determinado borrar de un plumazo la historia de Cuba. O sea, la historia de Cuba la historia de Cuba no se podía cambiar en 5 o 10 años. El Partido del Color en Cuba surgió en 1907, pero en 1980... Lo prohibieron inmediatamente. Bueno, pero tuvo permiso del gobernador norteamericano. Pero en 1986 en Cuba había esclavos. O sea, estamos pidiendo... En 1886 se estaba hablando. Cuando ya estaba prohibida. Había esclavitud en Cuba. Entonces, 15 años después, ya había un partido independiente del color. No sé, yo creo que era dar un vuelco extraordinario a la historia de Cuba sin esperar que maduraran las condiciones necesarias para que los negros estuvieran en plena igualdad con los blancos. Yo creo que, por eso yo digo que hay el momento histórico. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos yo quiero analizar un poquito más si hay o no racismo institucional en la Cuba de ahora mismo, ¿no? Ya volvemos.